Ahora sí, ahora sí. Así que ya. Saludos a todos los que estén por Facebook. Ya estamos conectados, estamos al aire, ya estamos en vivo, con la alegría de poder reencontrarnos un taller más, pero un taller totalmente distinto al que tuvimos la semana pasada. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están en la sala de Zoom. También le damos el saludo y la bienvenida a los hermanos y hermanas que están en Facebook, en la página de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis. Le animamos a que aquellos que ya estén conectados, que por favor puedan indicarnos de dónde están viendo el taller o desde dónde están conectados para saber si somos solamente de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico o si tenemos hermanos y hermanas de otras diócesis. Así que usted puede saludar, puede escribir en los comentarios y de ese modo decir su nombre y la parroquia o el pueblo, que eso también nos ayuda. A los que estamos acá en la sala de Zoom, sabemos que están entre las coordinadoras parroquiales de la arquidiócesis de las 142 parroquias y también tenemos catequistas que están en algunos de los cursos de formación que actualmente se están ofreciendo desde los centros de evangelización y catequesis de la arquidiócesis, así que nos alegra mucho. Debemos tener personas de Bayamón, debemos tener hermanos y hermanas del área de Dorado, de Toabaja, Toalta, Cataño, Bayamón, Guaynabo, Río Piedras, Trujillo Alto, Carolina, que no se me puede olvidar, San Juan, obviamente. Así que nos alegra mucho. Y ya están empezando a escribir en el área de Facebook. Por ahí se reporta Edith Nanet, que sé que es de Bayamón, porque le conozco. Wanda Ramírez, de la parroquia Nuestra Señora Covadonga en Toabaja. Saludos y bendiciones. Aprovecho también para recordarle tanto a los hermanos y hermanas que están en la plataforma de Zoom, como los que están en Facebook, que le envíen un recordatorio a sus hermanos y hermanas catequistas para que se conecten. Posiblemente están tratando de llegar, algunos tal vez estarán como Clara, esmayados, digo, pelón, con un poco de hambre y estarán comiendo algo. Saben que al hacerlo por de modo virtual, la ventaja que tenemos es que podemos estar comiendo sin inconveniente, ¿está bien? Como no nos da el olor a comida, es una gran ventaja. Triste es cuando nos da el olor a comida y no podamos comer, ¿verdad? Así que usted no se limite, si tiene hambre, busque el plato de comida, acérquese con su libreta, acérquese con el directorio para la catequesis y de ese modo poder entrar ya en la experiencia de la formación. Mildred Cruz también nos saluda de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Carolina, Ana Santana de Nuestra Señora del Carmen Cataño, esa es de mi parroquia. María Calerales, buenas noches María, ella es de el santuario San Martín, aquí mismo en Cataño. Marilyn Andino, parroquia Guadalupe de Puerto Nuevo. Dios te bendiga. Buenas noches. Por ahí saluda también Elizabeth de León, Nuestra Señora de Rosario en Bayamón. Luisa Ramos, Santísima Trinidad de Levitán, Baja, Yanira Hernández, Santa Parroquia, Parroquia Santa Luisa de Merillac. Muy bien. Y por ahí siguen reportándose, eso nos alegra. Hay una Gilherme Yuso y envía saludos a Padre Marcelo. Quiere decir que debe conocer a Padre Marcelo. Manda saludos por ahí también. Muy bien. Olá, buenas Hola, hola. noches a todos. Llegando. Así es. Bueno, pues como saben, como parte del año de Arquidiocesano de Catequesis, que iniciamos en el 2022 y que concluimos ahora el noviembre de 2023, la comisión ha establecido que en este mes de agosto, los 5 jueves de agosto, tengamos entonces talleres formativos que nos ayuden por lo menos a mantenernos al día, ¿verdad? Activarnos, a también renovarnos, ¿verdad? Desde la formación.
al menos en este mes de forma intensiva. Luego ofreceremos talleres, ¿verdad? Mensuales como de costumbre. Y en esta ocasión hemos tenido la colaboración de Cevitepal o del CELAM. Particularmente aprovecho para agradecerle a Padre Fabio y también para disculparme con él porque lo he tenido, como dirían acá en Puerto Rico, al palo, ahí, constante. Y él con mucha paciencia me dice, sí, hermana, tenemos los recursos, no se preocupe. Así que a él le tenemos que dar las gracias porque ha logrado conseguirnos los recursos, al menos para esos primeros 4 talleres con recursos externos. El quinto taller, que es con respecto al Congreso Americano Misionero 2024, tendremos a una recurso de acá de Puerto Rico, Sol Cristina Morales, de la diócesis de Ponce, quien ha estado trabajando, ¿verdad?, de lleno en la organización del CAM. Así que quisiera aprovechar para darle la oportunidad a Padre Fabio que nos salude. Muchos de nosotros los recordaremos por el Congreso Arquidiocesano que tuvimos el pasado 6 de mayo. Así que si tal vez el nombre no, pero cuando lo escuches hablar, rapidito vas a decir, ah, claro que sí, ese acento yo lo recuerdo. Así que bienvenidos, Padre Fabio, y mil gracias por toda la colaboración para que esto fuera posible. Buenas noches a todos. Es un regalo de Dios compartir de este momento de la caminada de la catequesis de Puerto Rico. Una alegría que Cevitepal pueda estar caminando junto, proporcionar esta alianza y para eso estamos. Así que es una gran alegría poder colaborar de alguna manera. Me desculpo que semana passada não pude los acompanhar porque estava em Lisboa, acompanhei a Jornada Mundial da Juventude e queria só incentivar ustedes que este mês de agosto pueda ser um fuerte tempo de profundização de labor de la catequese. Les comento que tuvimos aí em Panamá há pouco tempo um encontro do dicasterio para la evangelización, donde se buscó prioritariamente evaluar los avances de la implementación del directorio para la catequesis y el motu propio sobre el ministerio del catequista. Y de manera general, con algunas pequeñas diferencias, en casi todos los países de nuestro continente aún tenemos un camino largo a percorrer. Aún tenemos un camino largo a percorrer para la catequesis. Justo el tema de hoy, la catequesis en el proceso de evangelización, creo que puede traer muchas luces para nosotros, ¿no? Porque la catequesis no puede resumirse a un momento en vista de los sacramentos. Los sacramentos son parte de la vida y del proceso catequético, pero la catequesis tiene un horizonte mucho más allá, que es acompañar y formar la inteligencia de la fe em todas as etapas de los discípulos misioneros. Assim que nossa tarefa é muito maior que preparar para a Eucaristia, que preparar para a confirmação, para o matrimônio, senão que acompanhar para toda a vida cristiana adultos em la fé. Então, les felicito a Comissão Arquidiocesana por essa iniciativa. Agradeço os ponentes que estão colaborando nesses dias. Semana passada, Padre Omar de México. Hoje, Padre Marcelo, um amigo. Nos encontramos em Cevitepal como estudantes em 2017. Seguimos nos encontrando, a vida vai proporcionando. Apesar de sermos de Brasil, vivemos muito lejos. Nunca nos encontramos em Brasil, senão só acá em Bogotá. Padre Marcelo se especializa em catequeses, está aí em fases de conclusão de seu doutorado. Y justo el tema que ustedes van a desarrollar hoy es el tema de especialización de Padre Marcelo. Así que agradezco, Padre Marcelo, su disponibilidad. En Brasil ya es un poco más tarde que para nosotros acá, entonces te toca dormir un poco más tarde hoy, pero le comento que los catequistas de Puerto Rico son gente muy animada, con la cual también se puede disfrutar de un momento para los que gustan de catequese como nosotros, a profundizar y descubrir nuevas posibilidades y horizontes.
Así que no más quiero ocupar el tiempo que ustedes tienen para aprovechar de la presencia de Padre Marcelo. Entonces, agradecerles Yo nunca lo y veo aquí en un celular. ¿Alguna cosa? felicitarles. Un buen encuentro, que disfruten y que sea muy bueno para todos nosotros. Muchas gracias, Padre Fabio. El sentirnos acompañados por el CELAM, ¿verdad? El de Cevitepal, para nosotros acá en la Arquidiócesis, como también para el resto de la Comisión Nacional de Puerto Rico, es de mucha esperanza también. Habíamos hablado hacia el interior de la Comisión Nacional el hecho de que necesitábamos comenzar a conectarnos, ¿verdad? Con América Latina, con lo que estaba ocurriendo en el CELAM. Y ese proceso se ha ido dando y nos alegra mucho, de verdad. Así que la disponibilidad, el conseguir los recursos, colaborarnos en eso, darnos luz también de cómo hacerlo, eso es parte, ¿verdad?, de saber que no caminamos solos, es una experiencia sinodal justamente, ¿no? Saber que podemos caminar juntos y eso nos alegra mucho. Así que muchas gracias de parte de la Comisión Arquidiocesana y ya adelantado también por la Comisión Nacional, que se benefician también de este tipo de talleres, ya que ellos se conectan, ¿verdad? El resto de los miembros. Veo que está entrando Padre Tony, que es el vicario, ¿verdad? En propiedad de la arquidiócesis en el área de catequesis. Vamos a ver si logra activar su micrófono. Padre Tony, cuando logres conectarte y abrir tu micrófono, te lo agradezco para que saludes a Padre Fabio y des la bienvenida a Padre Marcelo. Vamos a ver si está por ahí. Yo lo vi llegar. Vamos a ver si logra conexión. Ah, muy bien, excelente. Ahora tengo que ponerme en el frente, ¿verdad? Sí, muy bien, es que está con su parroquia, con los catequistas de su parroquia, eso nos alegra mucho. ¿Me veo? Sí, bueno. Sí, te vemos, te vemos. Un poco Lo importante es que te escuchemos, vamos. Bueno, perfecto. Pues ya estamos iniciados. Un abrazo que atraviese la geografía, ¿verdad? Hasta Colombia, Brasil, porque esta es, como dice Pablo, por allá en Corintios, cómo es de grande, cómo es de ancho, cómo es de profundo el amor de Dios. Pues en este amor de Dios estamos conectados, catequista desde acá y otros espacios geográficos. Agradecer, Fabio, ¿verdad? Esta interconexión que va haciendo de la profundidad del corazón. Marcelo, en otro espacio también, que aunque en este mundo amplio seguimos siendo estrechos, porque la estrechez es a lo que Dios nos convoca, agradecido desde ya, desde este espacio pequeñito, que es el terruño amado de Puerto Rico, por lo que van haciendo y por la semillita como mostaza que van sembrando con las palabras que nos dicen y nos animan en este caminar como catequista, en esta peregrina en esta iglesia que peregrina específicamente en la arquidiócesis, pero en todo nuestro Puerto Rico. Gracias a ustedes y gracias, familia. Muy bien. Bueno, quiero destacar la presencia desde Facebook de nuestros hermanos y hermanas catequistas de Nicaragua, que son unos fieles. Cada vez que tenemos algún taller siempre se conectan y se hacen sentir, así que un abrazo solidario con el pueblo de Nicaragua también, ¿verdad? Que sepan que estamos en oración por todo lo que está viviendo la iglesia y el pueblo en general. Así que muchas gracias por estar ahí, por mantenerse fieles de algún modo. Bueno, pues escuchamos ya esa presentación de quién es Padre Marcelo Machado. Ahora nos faltaría escucharlo, ¿verdad? Propiamente. Así que, Marcelo, te presento una muestra de los catequistas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y de otras diócesis borincanas. También, ya sabes que hay gente de tu país por ahí conectado, o al menos que te conocen, al igual que de Nicaragua, también de México, se conectan algunos hermanos. Así que, bienvenido y qué bueno que dijiste que sí. Qué bueno que puedas compartir entonces con nosotros un poco de tu experiencia, de tu conocimiento y que nos enriquezcas con ello. Muchas gracias, hermana Alice, Padre Fábio, Padre Tony, y bienvenidos a todos
de Brasil, Puerto Rico, Nicarágua, México. E estou muito feliz e contento por estar aqui. Disse a la hermana que estou um pouquinho nervioso porque há tempo que não hablo espanhol, vivi em Colômbia como que 8 anos e já há tempo. Então, pero entrené um pouquinho desde ayer e é uma alegria muito grande compartilhar com vocês. Digo que desde quando vivi em Bogotá, em Cebitepal, me enamorei com a cultura castelhana, com a catequesis e principalmente em compartilhar nossas experiências. Isto é muito, muito bueno. E para nós de Brasil é mais difícil por la língua, né? Quase que estamos solo e ter este momento é muito, muito bueno, belíssimo. Por isso que quando Fábio me invitou, aceitei desde o princípio. E para esta noite, seguindo o temário, vou compartilhar algumas coisas desde minha investigação. Eu trabalho com a catequesis em Brasil desde quando nasci presbítero, né? Como que 13 anos. Então, é minha paixão investigar, formar os catequistas. Sou também professor de teologia em vários lugares aqui em nosso país. Então, quero compartilhar tudo isso. E, como disse a irmã Alice, vou exponer um pouco na primeira parte, para não nos agotarmos, e um pouquinho, depois paramos para questões e compartilhar algo, e depois uma segunda parte sobre, especialmente sobre a iniciação à vida cristiana. Vou compartilhar os slides aqui e depois vou enviar a todos sem problemas. Deixe-me ver se eu me acordo aqui. Como comparte. Vamos ver. Nosotros lo tenemos en inglés la mayoría, dice share screen, no sé cómo lo tengas tú. Se mira se aparece. Sí. Listo. Entonces, como dissemos, a catequesis é no processo de la evangelização. Padre Fábio pontuou muito bem sobre a questão de que a catequese é mais allá de los sacramentos, de la sacramentalização e visto com um grande e forte processo que é levar a palavra de Deus a toda a gente. E por isso vou seguir. Deixa eu ver aqui. Isso. A primeira parte são algumas impressões de lo que investiguei muito sobre um possível cristianismo paganizado. Esta fotografia é de uma das igrejas de Europa, que é muito marcante, como se a gente não participa com tanta entusiasmo, com muita participação e alegria como nós outros de América Latina, pero aqui em Brasil, em alguns lugares, já se vê algumas cenas como na Europa nos últimos 30 anos, por lo menos. Né? Bem, e
casi todas as ideias que trago aqui são de obras, livros que estudo desde a cultura castelhana, de autores latino-americanos, espanhóis, que para mim é muito bueno. Então, trago algumas referências. Primeiro, a conversão missioneira, que o Papa Francisco, o documento de Aparecida, já se habla tanto. É uma verdadeira crisálida espiritual este momento. Estamos entrando em la era de la mariposa, donde nos toca liberar-nos del lastre mental, del gusano mítico e sua ilusória seguridade, para empreender el vuelo libre, aunque frágil e efêmero, de la mariposa pós-moderna. Definitivamente, lo religioso, também em América Latina, já não pode pretender explicar a realidade. Esta função necessita exercer a ciência em suas diversas modalidades. Se o religioso conserva em la pós-modernidade alguma legitimidade, é exclusivamente no campo da búsqueda e construção simbólica de sentido dentro desta mesma realidade. Então, em uma maneira quase poética, romântica, este religioso traz uma alusão de como viver a fé em la pós-modernidade, nesse momento de câmbio de época em que vivimos. Bueno, os obispos de América Latina, desde o concílio, depois, especialmente en el documento de Medellín, la gran conferencia de los obispos en 68, ya decían, preparando la conferencia, ante la nueva situación religiosa de pluralismo y secularización, la tarea evangelizadora de la Iglesia se hace más urgente. A partir de uma penetração mais profunda da palavra de Deus, se deve considerar, por um lado, a necessidade de tomar consciência dos elementos positivos de esta secularização e, por outro lado, a criação de formas de transmissão da fé, como se requer por a sociedade em processo de câmbio, buscando na compreensão e expressão mais pura e autêntica do Evangelho e da Igreja. Esta transmissão da fé deve conduzir a uma adesão personal e, portanto, complementária do homem a Cristo. Então, guiados principalmente por el documento Gaudium et Spes, se tinha olhos mais positivos, né? Do mundo moderno, do diálogo. Então, é uma compreensão para dizer, nem todo da pós-modernidade é malo. Há muitas coisas buenas, temos que usar de todo isso para evangelizar e poner nossos projetos em prática. Isto desde Medellín. Desde há algum tempo, os teólogos, principalmente europeus, tocam o tema de novo paganismo pós-cristiano, depois do grande período do cristianismo ocidental. No primeiro siglo da era cristiana, a cidade de Antioquia, por exemplo, foi lugar propício para o chamado cristianismo pagano, corriente que adaptou o cristianismo ao substrato social, psicológico e religioso do mundo pagano. E assim se mesclaram vários elementos em la compreensão da fé em Jesucristo, incluso frente a las persecuções do Império Romano.
Santiago, São Paulo, Timoteo e outros tiveram contato com muitas comunidades cristianas que não aceitavam muitas práticas judias e buscavam outros elementos culturais que foram, pouco a pouco, assimilando a la experiência comunitária. Então, desde o início do cristianismo, hablava de certo paganismo cristiano, pero de conversión. Lo que observamos ahora es la inversión de las prácticas culturales que llamamos un cristianismo paganizado al revés. Si al principio del cristianismo eran los paganos quienes traían elementos culturales a las comunidades cristianas, ahora hay un nuevo movimiento, el de tomar algunos elementos religiosos a la sociedad com uma prática desvinculada de lo recebido como experiência de fé em uma comunidade cristiana. E isso é, em sério, um tema forte para nós outros catequistas. E vai dizer Jesus Vela, neste livro, como a foto, Revangelização, que é um livro da Universidade Javeriana de Bogotá. Nuestras comunidades cristianas se encuentran cada vez más en una situación de diáspora ante un mundo cada vez más paganizado, pero con una diferencia significativa. Nuestros paganos no provienen de una religión extraña, sino que han pasado del cristianismo al paganismo real. O, lo que es peor, mantiene el cristianismo como referente cultural, pero que ha perdido todo sentido de fe y trascendencia. Y esto se ve, por lo menos en Brasil, ya lo vemos, y creo que en muchos hogares también de América Latina, tal vez, quién sabe, también ustedes en Puerto Rico. Por isso, pensamos aqui de um cristianismo estático, desgastado e sem prestígio a uma conversão missioneira, porque escutamos tudo isso e pensamos, e agora, o que hacemos? Vamos poner a orar e ir para lá nossas casas e não fazer nada? Bem, aqui algo inspirado en el teólogo que muchos conocen, Segundo Galilea, de América Latina. Los destinatarios de la reevangelización son los cristianos bautizados neopaganos, que viven su fe de manera sociológica, sin contenido ni compromiso real, a quienes el mensaje evangélico les resulta ajeno por elecciones de vida nunca realizadas o por transformaciones socioculturales radicales. Relegar los contenidos prévios de la fe a momentos históricos passados que no se pueden asumir en el mundo de hoy. En Brasil, por ejemplo, hay una pelea fortísima de la llamada polarización, que además de ser política, también es religiosa. Por un lado, los católicos extremamente tradicionales. De otro lado, un grupo extremamente progresista, advindos de la teología de la liberación. Entonces, la pelea es muy fuerte sobre todo isso. E isso atrai distintos grupos religiosos, como disse. A lo largo del siglo XX, surgieron al menos 3 tendências desde el punto de vista religioso, e esta ideia está neste livro de la fotografia de Raúl Berzosa
transmitir a fé em um novo siglo, que é uma beleza de obra esta dele. Bom, 3 tendências. A primeira, trago alguns núcleos cristianos tradicionais abertos à confissão cristiana. Outro grupo que é indiferente ao neopaganismo, que se vai gestando pouco a pouco en el cristianismo antigo, né? E se põe a lo largo de lo que ocorre na sociedade neste cambio de época. Mira solamente en la tradição e, para não dizer também, muito tradicionalismo e conservadorismo. E um terceiro grupo, também os que projetam uma nova forma de religiosidade amparados por el paraguas de la chamada New Age, com muitas experiências que saem daquilo que a igreja ensina, com os grupos, com a piedade popular e tudo mais. Bem. Uma expressão do teólogo Juan Carlos Carvalho Blanco, e disse que hemos passado del ateísmo beligerante al agnosticismo consciente e finalmente a algo mais grave: não hablar, não saber, não recordar a Deus. Luego, afasia, agnosia e amnésia de Deus. Hoje se diz muito na teologia que vivimos um mundo pós-Deus. Deus ha dejado de ser objeto de interesse ou de rechazo, porque antes ha dejado de ser objeto de interesse ou de escândalo. Lo que ha nascido é outra coisa. Se chama cansaço, silêncio ou desinteresse de Deus. Incapacidade de perceber o que implica sua realidade. E isso toca diretamente as famílias que acompanhamos dentro de nossa catequese. Bien. O movimento catequético, que se deu desde o século XIX, passando por lo XX, e já em vísperas do Concílio Vaticano II, se dizia que em la igreja primitiva se bautizava al converso. Agora há que convertir al bautizado. De aí a restauração do catecumenado durante o concílio. E como decía el teólogo Cassiano Florestan, que tem uma obra de referência em nossa América Latina para entender o catecumenado. Decía que esta anomalia há uma sobrevalorização da graça sacramental sobre a fé personal. Se manifiesta em la obsessão pastoral no lejos de bautizar a los que no tienen uso de razón y de dar la extrema unción o unción de los enfermos a los que han perdido la razón. La existência de um número considerável de bautizados no praticantes com uma vida de fé mais ou menos deficiente se deve, sem dúvida, à precipitação bautismal. Evidentemente, há cristianos que se han alejado da prática, pero também há muitos bautizados que quase nunca la praticaram personalmente. E isso é uma realidade cada vez mais evidente. Eu que sou párroco, eu vejo isso toda semana aqui. Por lo tanto, temos algumas observações de
de nuestros documentos oficiales. Por ejemplo, el Directório Catequístico General de 71, el primero pós-concilio. Desde pós-concílio, a Igreja já indicava um novo tipo de paganismo unido ao indiferentismo religioso e ao ateísmo. Isso há 50 anos. 52 para ser exacto. 52. Sí. Se dá também o caso de uma fé cristiana mesclada com uma espécie de neopaganismo, aunque quede um certo sentido religioso e uma certa crença em um ser supremo. A mentalidade religiosa pode andar lejos do influjo da palavra de Deus e da vida sacramental e de buscar seu alimento em práticas supersticiosas e mágicas. E a vida moral, por sua parte, pode regressar a uma ética pré-cristiana. É possível, a vezes, que em la religiosidade cristiana se introduzcam elementos de cultos naturalistas e animistas, de práticas adivinatórias com perigo de cair em formas sincretistas. E podem também difundir-se sectas religiosas que mesclam os mistérios cristianos com antigas visões míticas. Isso parece tão lejos e, ao mesmo tempo, tão cerca de nós outros e das práticas pastorais que temos hoje. E mírate, o Papa Francisco, ao dirigir-se à presidência do CELAM durante a Jornada Mundial da Juventude em Brasília, o Papa recordou a los obispos que temos uma brújula em nossas mãos para não perdernos no caminho da evangelização, que é a identidade católica concebida como perteneciente à Igreja, necessária para resgatar a los bautizados indiferentes e distantes. Neste sentido, temos que reaprender o caminho da fé, habiendo las cortes de los paganos, incluso para aquellos que supuestamente han recibido un barniz de religión. E por isso, essa seria a primeira parte, quando o Papa disse sobre retomar o caminho, resgatar aqueles que são distantes, indiferentes, isso recai especialmente sobre as famílias que acompanhamos, de los catequizandos, de los catecúmenos, porque, por lo menos em Brasil, a grande maioria não são famílias que frequentam a paróquia, que participam da Eucaristia toda semana. São famílias bastante distantes, lejos da comunidade paroquial, né? Da vida de fé comunitária. Então, esta primeira parte nos põe entre as luzes e sombras de nosso tempo presente. Por isso que, para mim, é muito importante ter isso em conta, né? Déjeme dar stop. Comentários. De primera, bueno, para que recordemos, quien quiera hablar acá en el área de Zoom, recuerde que puede abrir su micrófono o levantar la mano, ¿verdad? Para saber que quiere hablar y de ese modo darle el espacio. Los hermanos y hermanas que están en el área de Facebook saben que pueden escribir y trataremos, ¿verdad?, de leer los comentarios. De primera, Marcelo, cuando mencionas, por ejemplo, la realidad de Brasil, pues no es muy distinta a la de acá. ¿Está bien? Sí. Escucho, ¿verdad? Algunos catequistas incluso su dolor o su queja en muchas ocasiones es que su propia familia no participa o no está activa incluso.
¿verdad? Como lo están ellos. Y eso, pues, sé que es dolor para muchos de los hermanos y hermanas catequistas. Sí, e mira, Alice, que aqui em Brasil se sigue com a bandeira de que Brasil é o maior país católico do mundo. Então, me parece que tomamos isso e olvidamos de evangelizar. Essa é a questão muito séria, né? E me parece que os outros países, outros lugares, dizem, não, a catequese em Brasil, a igreja brasileira é muito bonita, uma irmandade. Claro, é muito bonita, pero há muitíssimas dificuldades que se passam em todos os outros países também, Ujú. quanto a isso. Sí. De hecho, cuando lo decías, yo decía, wow, pensar que la imagen que tengo es que Brasil es punta de lanza, ¿no? En muchas ocasiones. Y al escucharte reconocer esa realidad, pues así como que me desconcentra un poco. Sim. Tengo varias personas, entre ellas está Giselle, que abrió micrófono primero, luego Delma, Aneli, mientras voy mirando los comentarios. Giselle. Sí, el asunto de la paganización es bien difícil. Tú vas al gym y en la dieta tienes yoga, pero el yoga como ejercicio, ahí le quitaron todos los religiosos. ¿Y qué pasa? Que la gente ve esas cosas y quieren traerlo al cristianismo. En el peligro que constituye la yoga. O sea, es algo malo que permea en toda la sociedad y que si los cristianos no estamos con los ojos bien abiertos, caemos en eso también. Sí. Por Gracias, eso Giselle. es una tarea difícil. Hoy celebramos San Lorenzo, entonces a ser como él, vivir como él, renunciar, a mí me parece hoy como uma história bonita para alguns santos especiais. E nós outros também vamos a ser como eles? Assumir isso para nossa vida. Delma. Ok. A mí me llama la atención mucho, Padre Marcelo, los puntos que usted dice de los grupos religiosos, el núcleo de los cristianos tradicionales, los cristianos antiguos y el New Age. ¿Cómo lograr ese balance para poder llevar este mensaje que nos toca y poder lograr que haya, o sea, una aceptación tanto de lo antiguo como de lo moderno, pero sin llegar al extremo? Sí, no sé si se pasa en Puerto Rico también. Aquí en Brasil hay grupos que agriden el Papa, los obispos, la Conferencia Brasileña, muchos sacerdotes, laicos. Es algo terrible esta polarización, principalmente por grupos tradicionales. Sí, acá ocurre, hay esa tendencia, ¿verdad?, de buscar pensar que lo más importante es la estructura, es el rito, ¿verdad? Es lo piramidal dentro de la iglesia. Sí. Y todo lo que vaya en contra de eso, todo lo que vuela, ¿verdad? Apertura, incluso a sinodalidad, pues ya eso ¿verdad? Es mal visto, es una Sí, crítica. Sí. verdad. En lo que Anelis abre su micrófono, voy a leer acá algunos comentarios de Facebook. Mildred Cruz dice, una realidad palpable en Puerto Rico también. Sofía Murillo dice, creo que es una triste realidad de todos los países. Luisa Ramos, muchos están pendientes a los sacramentos, pero no participan de la misa o actividades de la iglesia.
Maritza Correa dice una triste realidad para todos. Yolanda Vargas, el paganismo es una realidad que se vive en la propia casa del catequista. Es el catequista ese servidor para fuera de su casa, en la capilla, pero no puede en su propia casa. Ocurre muy a menudo. Sí, Magda Rivera dice una triste realidad, rescatar a los bautizados. Mirna Vega comenta, rescatar a los bautizados indiferentes y distantes, creo que es un reto, pero no imposible. En el caso de Nicaragua, esto está Juan Mena, dice, es una realidad también en Latinoamérica, como decía hermana Lisi. Nicaragua no está exenta de ese paganismo en las parroquias. Eh, Aneli, para que puedas entonces aportar. Buenas noches. Yo quiero tocar unos puntos que me llamaron la atención y lo subrayé sobre el nuevo paganismo postcristiano que toca el tema del sustrato social, los elementos de la comprensión de la fe en Jesucristo y el cristianismo paganizado. Me llamó la atención el cristianismo paganizado al revés y el nuevo movimiento que surge de tomar elementos religiosos a la sociedad. Me llama mucho la atención eso y he vivido la experiencia, puedo dar testimonio de fe, que esto es algo cultural. En mi caso, yo provengo de una familia que no es cristiana, más aún así me bautizaron por la Iglesia Católica. Y en mi adultez es que yo entonces hago esa búsqueda y me encuentro cuando estoy en el proceso de conversión con este nuevo movimiento, ¿verdad? De estas prácticas religiosas que se mezclan con las creencias y el paganismo. También me llama la atención de lo que Dios ha dejado de ser objeto de interés o de rechazo. Y sobre todo de rescatar a los bautizados indiferentes y distantes y reaprender el camino de la fe. En un lado positivo, puedo dar testimonio de fe, que sí es posible rescatar a los bautizados indiferentes y distantes, ya que he vivido esa experiencia en mi proceso de conversión. Y creo que como catequista en formación y los que son catequistas ya de muchos años deben tener en consideración que no pierdan la fe y la esperanza, porque yo soy ejemplo de ello y he podido vivir la conversión a través de la fe cristiana y católica y ese interés, ¿verdad?, por buscar de Dios y por aprender más y sentir esa espiritualidad y implementarlo en mi día a día como un estilo de vida. Amén. gracias, Aneli. Mírate, la iglesia vive el soplo del Espíritu. Delante de un nuevo paganismo cristianizado, la iglesia recurre a la restauración del catecumenado, como en el siglo II. El catecumenado fue el remedio, se dice en español así, remedio Sí. para la situación cultural, social, política paganizada. Y ahora, de nuevo, restaurar el catecumenato como el remedio para este cambio de época. Es una maravilla pensar y vivir eso. Tengo otros comentarios. Tengo acá en la plataforma de Zoom, Maribel Alicea dice, una gran realidad. Viven su fe de manera sociológica, sin contenido ni compromiso real, por elecciones de vida. Todos estamos expuestos a esto, debemos ser cuidadosos. Sí. Adicional, Sonia Santiago dice, muy cierto, lo vemos en los niños que realizan su primera comunión y luego no los vemos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Por eso veo que estamos en el mismo barco. Brasil no está solo. Tranquilo. Sí. Caminamos juntos en eso. Sí. ¿Podemos seguir para la segunda parte entonces? Tengo una, Damaris Sí. tiene mano levantada. Cerramos con Damaris y continuamos. Claro. Gracias. Sí, es que quería comentar que es que a diferencia de hace varios años atrás, los padres tenían como que la autoridad completa de criar a sus hijos de la forma, ¿verdad?, en que querían. Pero hoy día, entre las escuelas, las universidades y las redes sociales, ya no se tiene el control.
Y lo digo yo porque además de catequista, soy mamá, soy tía, y es una batalla bien fuerte, porque yo veía que mi mamá, la manera en que mi mamá nos enseñó, pues lo que mi mamá y mi abuela nos dijeran, eso, y nos enseñaran, eso era ley. Pero en la época en que estamos enseñando, los niños y los jóvenes, tanto en las escuelas que se enseñan muchas otras cosas y en las redes sociales, las películas y todo, pues ellos se educan, ya no los estamos educando solos, y por eso creo que se está dando esta nueva era de bautizados, que hay que rescatarlos, porque aunque las bases a lo mejor sí creían, hay demasiada influencia externa que ya no Sí. están bajo el control de la familia. Creo que Y, en general, básicamente ese es el sí. mayor reto que tenemos. Y pues Y, ya se están dando estas nuevas generaciones de estos hijos que ya están más contaminados y quieren ya más en todo. Ellos, hoy día se dan muchos jóvenes que quieren creer en todo. Creen en todo y no creen en nada. sí. Que eso es lo que ahora estamos experimentando. Graças, Damaris. Me hizo acordar uma coisa que uma professora católica aqui cerca trabalhava em um colégio católico com niños e antes das classes se hacía uma oração e ela foi contestada, reprimida por la direção para dizer que não, que também havia alunos que não eram católicos ali, que não se podia orar antes de começar as classes em um colégio católico, com imagens de santos, não se podia orar, fazer nada, porque havia protestantes. Então, se disse, como se passa isso em um ambiente católico? Ou teoricamente, ou socialmente católico apenas, mas nada. Es un gran absurdo. Sim, pero se passa em Brasil isso. Bueno, ahora sí, continúas con compartiendo la página. Agora não quero deixar solamente uma má impressão de todo. No. A segunda parte é muito mais positiva. Entonces, Pero vamos. es bueno empezar con esa sacudida de realidad. Sí, claro. Me dice se... Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. La segunda parte, recuperar el primer anuncio de la fe a la luz de los siglos evangelizadores. Esse é um trabalho que profundizei em la maestria desde Sebitepal, e isso quase 10 anos me acompanha esse tema que a mim me dá muito gosto. Vamos, deixa eu mirar aqui. El nuevo directorio para la catequesis, lá abajo en los números 16, 17, de uma mirada mais profunda al contexto cultural, pueden surgir los nuevos problemas que la Iglesia está llamada a vivir. Particularmente dos. El primero es el fenómeno de la cultura digital, e trae consigo la segunda connotación, la globalización de la cultura. En efecto, esta vida de fe se transmite con el encuentro interpersonal y se nutre en el ámbito de la comunidad. La necesidad de expresar la fe con la oración litúrgica y de testimoniarla con la fuerza de la caridad exige saber superar el carácter fragmentario de las propuestas para recuperar la unidad original del ser cristiano. Entonces, vemos aquí que hay una situación fragmentaria que llamamos de pós-modernidade, ou hoje um mundo pós-Deus,
pero tenemos algo muy más seguro y fuerte, que es la unidad original del ser cristiano. ¿Y lo que sería eso? Vamos a ver. La pastoral del primer anuncio. Apoyado en el nuevo impulso misionero realizado por el Papa Francisco, el directorio habla claramente de la necesidad de una pastoral del primer anuncio, en el mismo espíritu de proponer y no imponer la fe, espontaneamente, como decían los franceses hace algún tiempo, pela década de 90. Este impulso misionero espontâneo deve estar sostenido por uma autêntica e própria pastoral do primeiro anúncio, capaz de empreender iniciativas para proponer explicitamente a boa nova da fé, manifestando concretamente o poder da misericórdia, coração do evangelho, promoviendo a inclusão de los que se convierten em la comunidade eclesial. E é importante este tema que traz o directório, porque eu percebi na investigação que nós, brasileiros, e também os países latino-americanos, quase que colocamos juntos como sinônimos as palavras querigma como anúncio e primeiro anúncio da fé. E lendo algumas coisas de França, Alemanha, algumas de Itália também, há uma distinção clara sobre isso. Querigma não é a mesma coisa que primeiro anúncio. Uma está junta com a outra, mas não são o mesmo. E há que ter claro isso para entender o que disse o directório quando habla de uma pastoral do primeiro anúncio. Não é só anunciar. Né? Como vamos ver aqui. Habla-se de uma espiritualidade de la nueva evangelização para pôr em prática esta pastoral do primeiro anúncio. Como se daria esta nova espiritualidade? Primeiro, a experiência de conversão pastoral. Papa Francisco puro, porque se bebe de la fuente del documento de Aparecida. Segundo, ser uma igreja em salida missioneira. Para nós outros, não é novidade, documento de Aparecida. Terceiro, uma igreja em permanente estado de missão. Mira, que maravilha! Nós escutamos desde Aparecida, já quase caminhando para os 20 anos de Aparecida, desde 2007, escutar a conversão pastoral, a salida missioneira, uma igreja em estado permanente de missão, e o directório traz justamente isso. Pensar uma pastoral de primeiro anúncio é mover desde dentro uma espiritualidade para a nova evangelização, que é de uma igreja em salida, e não trancada dentro de seus muros. Todo esto em 3 espaços. Em la chamada pastoral ordinária com as comunidades locais, o que já hacemos, né, tradicionalmente. Depois, com pessoas bautizadas, pero que não vivem seu bautismo. E para nós outros, principalmente as famílias que chegam, que, em minha opinião, têm que ser catequizadas quase como os niños e os jovens que chegam. Em outro espaço, os que não conhecem
a Cristo ou se han negado. Aqui, em minha diócese, se ha crescido muito a busca de adultos para receber os sacramentos, regularizar seus matrimônios, que se interessam por la comunidade, por la fé. Você tem crescido muito aqui. Então, o documento apresenta estes espaços. Nós outros estamos acostumados solamente com a pastoral ordinária, com a catequese de sempre. Pero há também outro espaço de bautizados, alejados, e aqueles que não conhecem a Cristo e demonstram algum interesse. Bueno, pensando nesta nova espiritualidade da nova evangelização, eu trago 7 signos ou sinais da evangelização que devem de estar presentes a los catequistas, a los agentes de pastoral, se queremos pensar em algum fruto com a inspiração catecumenal, com a restauração deste método catequético desde o Concílio Vaticano II. Há que ter em conta por lo menos 7 signos muito fortes. E o primeiro que trago, que me acuerdo justamente a São Lourenço, la martiria, né? E martiria em grego quer dizer testemunho. Por isso, os mártires são testigos da fé. Às vezes, uma outra palavra em espanhol vai me olvidando, eu vou ponendo. Nesse primeiro signo, o testemunho busca, mais bem, mostrar a fé que demonstrá-la, em respeito à liberdade do outro e em la discreção da pedagogia divina, estabelecendo uma relação dialógica e horizontal entre os interlocutores. É o primeiro meio da evangelização, dizia São Pablo VI. O testemunho, a martiria, é a primeira coisa. Se não há testigos, não há evangelização. Como você vai falar de algo que não se vive? Paulo VI dijo que hoje, en ser humano, cree mais em los testigos que em los maestros, e só cree em los maestros quando dão testemunho. E isso é muito visível, claro, em nossas ações pastorais, né? Por mais que a gente agora se vê apegada, mesmo em los youtubers, em las mídias sociais, se buscam aqueles que de alguma forma se mostram testigos da fé, da tradição, da igreja, dos documentos, né? Isso é muito claro. Segundo signo, depois da martiria, outra palavra grega, querigma, que é muito familiar a nós outros, né? O anúncio. Em todo, hermana, a primeira frase está, eu não ouvi porque tem várias coisas. Leia a Muy primeira bien, palavra. te lo leo. En todo primer anuncio es necesario por parte de quien evangeliza al menos 3 elementos básicos: el testimonio de vida del creyente, el servicio a través de gestos concretos y el anuncio explícito de la persona de Jesús, querigma. Mírate, lo que disse anteriormente, querigma e primeiro anúncio não é a mesma coisa. O primeiro anúncio é um processo
más grande, que comprende por lo menos 3 acciones. La martiría, que vamos ver después, la diaconía, el servicio, y el querigma, que es el anuncio explícito. Muchos creen que para evangelizar basta hablar de Jesús. Y no es solo eso. Y eso, el primer anuncio, querigma, se conecta a lo que el directorio habló sobre una pastoral de primer anuncio y también una nueva espiritualidad para los catequistas. Por eso, Pablo VI confirma que evangelizar es, en primer lugar, dar testimonio de manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo en el Espíritu Santo. Y luego añade, la predicación, la programación verbal de un mensaje sigue siendo siempre indispensable. Bien sabemos que en el hombre moderno, saturado de discursos, se cansa muchas veces de escuchar y peor aún, como inmunizado contra la palabra. Por eso, volvemos a tener en cuenta la martiría, la diaconía y el querigma. Bien. Deje pasar aquí. Terceiro signo, la didascalia. No es un termo griego muy común, pero los que estudian más, leen, pueden saber sobre eso. La didascalia es la catequese, el ensino. A la espera de una respuesta de conversión mediante el testimonio y el anuncio explícito, la catequesis es un camino gradual y permanente de educación y formación en la fe, que tiene como fin la profesión de fe del creyente. Entonces, estos 3 primeros signos casi que se dan en consecuencia. El testimonio, el anuncio explícito de Jesucristo, de toda la fe, para, en fin, la didascalia, como que componer elementos para seguir este camino. Decía San Juan Pablo II, en documento Catequese Tradendae. En la práctica, sin embargo, la catequesis debe tener en cuenta que la primera evangelización muchas veces no se realiza. Cierto número de niños bautizados en la primera infancia llegan a la catequesis paroquial sin haber recibido ninguna otra iniciación en la fe y sin tener una adhesión explícita y personal a Jesucristo. Solo tienen la capacidad de creer que les confiere el bautismo y la presencia del Espíritu Santo. Los prejuicios del medio familiar no cristiano, y a estos hay que añadir otros niños no bautizados, para los que sus padres solo aceptan tardíamente la educación religiosa. Tal cuidado dictará, al menos en parte, en tono, en lenguaje y el método de la catequesis. A mí me parece que esto fue escrito hoy. Definitivo, eso estaba pensando cuando vi la fecha de 1979. Sí, mírate, que la impresión que se da que casi nada cambió de esto, ¿no? Bien, sigamos. Cuarto signo, la crisis. Y a mí me gusta porque miramos y decimos, pero ¿cómo que una crisis se puede ser un signo de la evangelización? Y mírate que crisis en griego significa tomar una decisión. ¿Tomar está correcto en español? Sí. Tomar una decisión. Para tomar una decisión
es necesario pasar por una crisis. Entonces, la crisis es muy necesaria para compreender la evangelización hoy. E por isso tomo principalmente um teólogo brasileiro, Agenor Brighenti, que deu classes em CBTPAL muitos anos e participou do equipo, da direção, e creio que é muito conhecido também em toda a América Latina. Hermana, lê lá o primeiro parágrafo. ¿Cómo no? Con la formación teológica, el catequizado alcanza la madurez cristiana en la medida en que se vuelve capaz de dar razones de la propia fe. Como dijo Pedro, estad siempre preparados para responder a todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. E aqui há algo que me preocupa, porque lo que investiguei, la crisis se ocorre com a formação teológica. Todo catequista tem que passar por uma formação teológica. Não é possível evangelizar sem a crise teológica, que para alguns é perder a fé. Não, ao contrário, né? Se fortalece muito mais. E disse o padre Agenor, el sujeto de la teología es todo el pueblo de Dios, dentro del cual los laicos necesitan ser contemplados con más cuidado por la iglesia, brindándoles la oportunidad y las condiciones para una formación más profunda, incluso a un nivel superior, profesional. El conocimiento en la iglesia no puede quedar monopolizado por el clero. De lo contrario, os laicos serão impedidos de desempenhar seu papel de protagonistas da evangelização. E era muito bello quando estudei em CBTPAL, né? De Brasília éramos poucos, como que 2 ou 3, e compartilhar as classes, os estudos, e a maioria ali tinham muitos laicos em los cursos, principalmente em las vacaciones, muitos laicos buscando formação teológica. Isso é um fruto bueno, saboroso del Concílio Vaticano II também, não? Bien. Quinto signo, a liturgia, que é uma palavra próxima, la liturgia. Em espanhol sempre lembrava disso, que em português é liturgia, em espanhol liturgia. Los obispos de Brasil, mire, esse documento está completando 40 anos este ano, é de 83, e catequese renovada, orientações e contenido. E mire o que diziam os obispos nesse documento. Não só por la riqueza de seu conteúdo bíblico, sino por seu caráter de síntese e cumbre de toda a vida cristiana, a liturgia é fuente inagotável de catequeses. E isto graças à restauração do catecumenado. Contiene la acción santificadora de Dios y la expresión orante de la fe de la comunidad. Las celebraciones litúrgicas, con la riqueza de sus palabras y acciones, mensajes y signos, pueden ser consideradas como catequesis en acción. Iba a ser una pregunta. ¿Se podría decir en español catequesis en acto? En acción, en acción. Es mejor, sí, porque sí. En portugués es muy fuerte la expresión catequese en acto. Es algo bien fuerte. Y sí, no. Cuando traduzir es otra palabra. Pero, a su vez,
para ser bien comprendidas y participadas, las celebraciones litúrgicas o sacramentales requieren una catequesis preparatoria o de iniciación. Por ejemplo, mi catequesis de niño, yo hacía fuera de la comunidad. Vez ou outra estava na Eucaristia, participava de uma coisa ou outra, pero el fuerte era el encuentro de la catequesis que se dava em um outro espaço alejado de la vida litúrgica, de las celebraciones que hoy trae rica, el ritual y todo más, ¿no? Sexto signo, diaconía, que también es una palabra muy cerca de nosotros, escuchamos mucho, ¿no?, sobre el servicio. La diaconía actualiza en la peregrinación de la comunidad eclesial el lavatorio de los pies del Jueves Santo. Su fuente está en la encarnación del Verbo Divino, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Este signo apunta al dúo clásico ad intra, ad extra, servicio en vivir y testimoniar la fe dentro de la comunidad eclesial, al tiempo que apunta a la sincera colaboración eclesial para lograr la fraternidad universal. Y ahí la figura arriba del buen samaritano, ¿no? Ujú. Y por fin, el último, la coinonía, que es otra. Los dos últimos signos son signos de servicio. La diaconía, que se da adelante, a frente del mundo, y, por supuesto, la coinonía, que es la comunión. ¿Puede leer, por favor? Sí. La coinonía es la expresión del testimonio de la experiencia de la caridad entre los hermanos que se sirven unos a otros como apoyo institucional al servicio pastoral. Claro, se ve la coinonía desde dentro, desde la fraternidad paroquial entre los catequistas, y es un desafío tremendo, Dios mío. Aquí también juntar los agentes de pastoral, hablar con los catequistas. Son tantas peleas y luchas entre ellos, Dios mío, no es fácil promover la coinonía desde dentro. No hay como hacer diaconía sin vivir una coinonía. Tan importante como el servicio es la forma en que se realiza, siempre de forma evangélica. ¿Cuál es el fundamento de la coinonía? La Santísima Trinidad. ¿Cuál es el lugar de realización de la coinonía? La iglesia. ¿Cuál es su expresión? La Eucaristía, siempre, que nos une. ¿Y cuál es su horizonte? El reino de Dios. Mírate, 4 temas extremamente catequéticos y no podemos nos olvidar nunca de ellos y profundizar ellos. La Trinidad, la Iglesia, la Eucaristía y el reino de Dios. Entonces, para mí es urgente recuperar estos signos de la evangelización. Y para sintetizar, recordar coinonía, diaconía, liturgia, la crisis, didascalia, querigma y martiría. Creo que es eso. Ujú. Abrimos nuevamente el espacio para comentar.
reacciones. De primera, Marcelo, en lo que alguien de Facebook o de la sala, ¿verdad? Quieran hablar y aportar. De primera, el hacerme caer en tiempo de que querigma y primer anuncio no son exactamente lo mismo. Eso me parece, caigo en tiempo de que sí, a la hora de explicarlo y a la hora de hablarlo, hago la distinción, pero siempre se presenta como si fuera lo mismo. Sí, me confundió porque yo estudiaba los textos de Brasil y Celan, los dos presentam como que sinônimos, que muito parecidos. Hablar de primeiro anúncio é o mesmo que hablar del querigma, del anúncio, e não é o mesmo. E comparando, profundizando, investigando, você vê que não. Então, para mim é uma grande tarefa proclamar isso e profundizar esses temas que para nós outros parece quase que confundi-los ou mesclar um ao outro, e não, são coisas bem distintas. Bueno, doy turno a Rosy Serrano, luego a Nelly y María de Lourdes Lima, luego entonces paso al área de Facebook. Rosy. Sí, bueno, yo soy catequista de adultos, ¿no? Así que, y bregamos con el catecumenado. Tenemos personas que bregamos prácticamente con los que no tienen ninguna educación religiosa, ¿no? Que decimos los que vienen de la calle, ¿no? Sí. Adultos y que quieren conocer, que están ahí dispuestos a conocer. Bregamos con personas que no son católicas, que desean conocer la fe católica. Y personas que hace mucho tiempo, pues quizás hicieron sus sacramentos, pero que necesitan otra vez conocer, ¿verdad? Tener conocimientos básicos de su fe, porque se quedaron un poquito atrás. Es un poquito lo que les digo es que cuando viene una persona de otra fe que no es nuestra fe, nosotros no podemos tratar de imponer nuestra fe. Sería un error tratar de convencerlos imponiendo nuestra fe por encima de los criterios que ellos traen, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es que los recibimos, los acogemos, le practicamos y los educamos a través de la palabra. Y en ocasiones, pues, ellos se van dando cuenta, según ellos van conociendo la fe católica, dónde está la verdad. Y ellos mismos lo admiten. Ellos dicen que, pues, que ellos tenían otra idea distinta porque era lo que les decían, no era lo que ellos conocían. Y al final del camino, pues ellos mismos son los que piden, que desean entrar y pertenecer a la Iglesia Católica. Así que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que practicar con Dios en el corazón y siempre utilizando la Sagrada Escritura como referencia, ¿verdad? Convencer a otros por la palabra, no por mis criterios propios, no por el criterio de otros, sino por la palabra de Dios. Sí. Es que tenemos que convencer a esa persona de que está en el camino correcto. Es un caminar y es poco a poco. La primera parte es solamente de preguntas y aclarar dudas, y todas las dudas que tengan, pues tenemos que, y si nosotras no sabemos contestarlas, somos honradas, le decimos no podemos contestarte, pero te vamos a traer una persona que sí puede, y consultamos con el diácono, con el padre, con una persona preparada que pueda venga y entonces los oriente. Sí. Y es interesante, ¿verdad? Porque en realidad pues tenemos de todo, tenemos niños, tenemos grupos de niños desde 12, desde 12 catecúmenos, desde 12 hasta 16, tenemos grupos por la noche de 16 a 30 y pico, 20 y pico, tenemos otro grupo que ya son mayorcitos, y ya este año ya hemos matriculado ya una persona que proviene de la fe evangélica, que no está bautizada, que quiere profundizar en eso, y tenemos otra que proviene de la iglesia bautista.
que está bautizada en la iglesia bautista y tenemos que prepararnos para poder bregar con las diferentes situaciones. Gracias, Rosin. Por eso que en el proceso catecumenal, el primer tiempo es muy importante, que es el pré-catecumenado o el tiempo del querigma y también de ese primer anuncio, porque se comprende el testimonio del catequista y el anuncio que se va a hacer. No es el tiempo de doctrina. El tiempo de la doctrina es en el catecumenado, segundo tiempo de este proceso. En este primer tiempo es para hablar, compartir, conocer, y eso muchas veces se ven personas, como dice, de otras religiones. Eso se pasa aquí cuando tenemos la catequesis matrimonial. Uno de las parejas es católico, otro no, y después el otro que no es católico se empieza a encantar con eso, con aquello, y se pasa a frecuentar ahí a la catequesis y recibe también los sacramentos. Então, por eso que es importante este primer tiempo del pré-catecumenado, de compartir la vida. Así es, gracias. Aneli, abre el micrófono para poder entonces escucharte. Sí, quiero señalar el quinto signo, el de la liturgia. La liturgia como fuente inagotable de catequesis. En las celebraciones litúrgicas como catequesis en acción para ser bien comprendidas. Y traigo un relato mío personal que participé por primera vez el año pasado en el lavatorio de los pies, y después de estar en la formación pude tener esa comprensión, y para mí fue muy emotivo porque yo sentí la presencia de Cristo en el lavatorio de los pies y cambió mi percepción y me sentí parte del pueblo de Dios en ese signo y del lavatorio de los pies en la liturgia. Y quería traerlo a mención, ¿verdad? Porque es algo que pude adquirir estando en la formación. Gracias, Aneli. Para mí es muy fuerte la celebración de Rica cuando se entrega la palabra de Dios, la Biblia, y se ponen los niños, los jóvenes, y yo pongo entrego la palabra y digo, recibe la palabra de Dios, que ella sea luz para su vida. Y mirando los ojos de los niños, de los jóvenes, es muy bonito, muy fantástico rescatar la liturgia en nuestra catequesis, ¿no? En las celebraciones, directamente a ellos, no solamente ellos con los adultos y todo, pero los protagonistas de la celebración son ellos. Bien. Gracias. María de Lourdes, por favor. Ya Sí, tienes el micrófono abierto. Buenas noches. Sí, buenas noches. Me encanta lo que está enumerándonos así en forma de bosquejo, porque es una forma de aprendizaje maravillosa para nosotras mismas, las catequistas y los catequistas. Pero quería comentar el primero, el martirio, ser testigos de la fe. Yo entiendo en mi experiencia personal que cuando yo estoy ahora trabajando con catecúmenos, pero niños de 9 años, 10 años. Entonces, para romper hielo, para hacer ese contacto con estos niños que vienen por primera vez, es importante conocer la historia de cada uno de ellos. Muchas veces no se atreven a decir nada, así que muchas veces tengo que empezar yo, rompiendo hielo, ¿quién soy yo? Y entonces me acuerdo mucho de San Francisco de Asís, que en una ocasión fue alrededor del pueblo y solamente caminando
con una sonrisa, con una mirada, con un abrazo, con un saludo. Él no predicó, simplemente su estilo de vida, su acogida a los vecinos, a la gente que se encontraba por el camino. Pues de la misma manera, yo creo que esencial es que se sientan queridos, amados, acogidos. Eso es bien importante. Y si no hablan ellos primero, pues tienes que hablar tú. Y entonces, pues muchas veces la crisis personal, que es un poquito más adelante que habló sobre la crisis personal fue la que me hizo cambiar en mi vida personal, ¿no? Entonces, pues, ver que somos vulnerables, que somos personas que, pues, que nos caemos, pero nos levantamos y que tenemos ese deseo de aprender, porque encontramos a Jesús, encontramos a este compañero de la vida, esta palabra que siempre nos da luz y nos da energía y nos recarga. Y pues cuando estamos en momentos bien difíciles que nadie nos puede ayudar, está Él presente ahí. Entonces, ir enamorándolo poquito a poco, yo creo que es clave, ¿no? En este proceso de que, o sea, no puedes empezar con la teoría hasta que no haya un gancho, ¿no? De un común denominador. Y el común denominador lo aprendimos en matemática cuando tenemos fracciones, ¿verdad? Pues ese común denominador es el primero que yo uso en términos de contacto con los niños o con las personas. Así que nada, es una aportación en términos de la forma en que me ha funcionado. Sí, gracias María de Lourdes por su aporte. Sí, es el punto de partida. Vivir la experiencia más do que hablar. Hablamos demasiado. Así es. Bueno, voy por acá. Yolanda Vargas, que tengo que reconocer que es de Argentina, comenta, la fraternidad entre catequistas es tan difícil. Así que reconoce ese punto. Mildred Cruz dice, excelente entender cómo trabajar en la catequesis con esperanza y claridad en los signos que nos deben acompañar para ser auténticos. Nila Rivera dice, excelente, creo que se está pisando firme, real. Gracias, Padre. Yolanda añade también, querigma y primer anuncio, me sorprendió saber que no es lo mismo, pero quedó claro en la charla, gracias. También dice formación, espérate, se me fue. Aquí, formación teológica en los catequistas como exigencia evangelizadora. Qué valiente afirmación. Existe el temor a ocupar el lugar del cura dentro de los catequistas y de ahí que se desestime la formación teológica. Mirna Vega dice, estamos inmersos en los 7 signos de evangelización. Iris Daisy, es bueno siempre dar la apertura para los que vienen a nuestra iglesia para conocer la palabra, para prepararse y poder recibir los sacramentos. Estamos llamados a servir y ser testigos del Señor con nuestro ejemplo y entrega como catequistas, ser misioneros y llevar a otros a conocer mejor el reino de Dios para el cual todos nos estamos preparando. Y Gladys dice, llevar el mensaje con el testimonio de fe, enamorando a los niños y padres a que se enamoren de la Eucaristía para que continúen en la fraternidad con Jesucristo. No son los comentarios acá, ¿verdad? En Facebook y agradecemos. Sí. Ajá, de Giselle, antes de que estés tú, está José y Yesenia. No sé cuál de los dos va a hablar, pero están levantando mano. Después irías tú, Claro. Giselle. Gracias. Buenas noches. Ajá, José, qué bueno. De lo que yo he aprendido por experiencia de vida, es bueno tener los puntos claros de lo que está pasando mundialmente. Que a veces uno no lo ve en televisión ni en radio, pero la perspectiva que nos da de él, de la fe como se transmite o se da en señal y se incurta en cada niño, es ahí donde tenemos que llegar. Porque si se siembra, puede dar fruto el árbol. Son muchos padres con mucho, lástima me decirlo, que no le enseña un Padre Nuestro a un niño hasta los 10 años. Y eso duele. Y rezar menos una Ave María y llevar a la iglesia. Lo bautizan y tardan en regresar. Y lo más que me ha gustado, que me voy con la liturgia, es que cuando se celebra la misa con bautismo, yo me la vivo. Y veo a veces a mi alrededor y la gente se la vive. Porque no fuimos muchos que tuvimos la oportunidad
en adultez, ver esa experiencia de un bautismo, lo que conlleva y que lo que uno cree y vas a hacer. Eran los niños. Nuestros padres se comprometieron, nuestros padrinos dejaron a los padres. Algunas madres se hicieron de papá y mamá, pero llevaron por el camino de la fe. Y esa vivencia del bautismo en plena misa es una vivencia única. Y en cada vez que en la parroquia lo hacen, eso es algo divino. La fe que la gente sale con ese espíritu, con ese catequesis que se dio, es grandísima, es única. Lizzy, dejándome llevar, Yesenia, hola, dejándome llevar, dime. Rapidito, por lo que dice el bautismo, nosotros como tenemos 2 niños, como tú sabes, ellos cuando ven durante la misa presencian la parte del bautismo, ellos mismos dicen, ¿eso me hicieron a mí? Eso es, y yo sí, ahí tú recibiste la bendición de Dios, el Espíritu Santo, ahí está, y eso mismo le hicieron ustedes, y por eso es que nosotros estamos aquí como padres, no tan solo como catequistas, sino como padres para guiarlos a ustedes en los caminos del Señor y mantenerlos así, para que ustedes cuando sean padres continúen, ¿verdad?, las enseñanzas, porque también hay que comenzarlo desde el hogar, no tan solo dejárselo a la iglesia ni al catequista, porque hemos visto padres que se lo dejan todo al catequista o a la iglesia y se olvidan de lo demás. Gracias. Y gracias por dejarnos escuchar el coquí, que estaba por ahí haciéndose sentir. Marcelo, es el sonido de nuestro animal típico, ¿no? Y nuestro signo patrio, el coquí. Eso que escuchaste por ahí como un sonido muy agudo. Sí. Sí, así que alegra mucho escucharlo de noche. Ahí se escucha bastante fuerte. Sí. Sí. Gisela, ahora sí. Ajá, mira, ¿qué pasa cuando uno está enseñando a base de que todo esto se da, vamos a decir que estás en un proceso formativo, ¿verdad? ¿Y qué hacer cuando líderes van en contra de lo que tú estás enseñando, de lo que es la enseñanza teológica de los católicos, de lo que es la doctrina? Tú lo enseñas y se lo planteas, y entonces los líderes vienen y, eso es una tontería, eso no se hace así, está hecho un santurrón. Entonces, ¿qué uno hace? Gisele, isso não é novidade no cristianismo. Basta mirar los grandes de la patrística, San Ambrosio, San Gregorio, San Agustín, com Jerônimo e tantos outros que ensinavam e ao mesmo tempo peleavam uns com os outros, o bispo com o bispo, presbítero com outro presbítero. E eu vejo hoje, eu que sou um apaixonado por la catequesis, tenho dificuldade em minha paróquia. Já escutei catequista dizendo que não há necessidade de ir à missa todo domingo. Para quê? Você vai à missa quando você tem ganas de estar em la Eucaristia e outras dificuldades. Eu creio que temos que ter a firmeza de nossa fé naquilo que anunciamos, que predicamos, que estudiamos, investigamos, porque há muitos que se vão por outros caminhos. Basta dizer, como no Evangelho, de los 10 que Jesus curou, volvió solamente uno. Muita gente se preocupa com o milagro, com a bendição de Deus, com a doutrina, com a formação, com o crescimento da comunidade. Não. Então,
lo que estão os outros que estamos aqui. Temos que cuidar disso, com alegria, com esperança, e esperança de que alguns outros como nós outros virão para ajudar-nos, para apoiar-nos, não? Na evangelização. Isto é nossa força, especialmente. Gracias. Hay una catequista que tiene el nombre de Motorola Moto G5G 2022 que abrió micrófono y se lo silencié en un momento porque estaba haciendo ruido, pero me parece que querías hablar. Es que no sé el nombre. Dice Motorola. Eres tú. Abre tu micrófono, sí. Sí, ese mismo. Sí, yo les voy a contar mi experiencia. Primero, ¿cuál es tu nombre? Elsa María. Elsa María. Muy bien. Es una experiencia muy linda. Yo vengo de Evangelio desde muy chiquita y Dios ha estado conmigo y he sentido la presencia de Dios. Y estoy yendo a mi parroquia, Santa Luisa de Marillac, y no me había o sea, yo era bautizada, pero no había hecho la primera comunión. Pero ahora tuve la oportunidad de coger las clases, ¿verdad?, de catecismo, y entonces pues me confirmé el 3 de mayo de este mes, de este año. Y entonces pues para mí fue una experiencia muy linda, porque desde que Dios me ha bendecido, he sentido la presencia de Dios. Y estoy ahora aquí, ¿verdad?, con ustedes ayudando para meterme, ¿verdad?, en la catequesis. Y he recibido muchas bendiciones, he aprendido mucho y sigo aprendiendo, ¿verdad?, porque yo quiero aprender de las cosas de Dios, ¿verdad?, para yo transmitirse a la otra. Pero fue una experiencia muy linda. Tuve la oportunidad de estar también en un bautismo de mis compañeros que se bautizó antes porque no se había bautizado, y estuve en la ceremonia y para mí fue una experiencia muy bonita, muy linda, porque yo nunca había visto eso. Y al ver eso, pues yo sentía esa alegría, esa paz, es una cosa maravillosa, porque nunca lo había experimentado. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, tuve la oportunidad de que Dios me dio esa oportunidad de pues tener todos los sacramentos, gracias a Dios, bautismo, el catecismo, comunión, matrimonio, todo, gracias al Señor. Qué Amén. bueno. Quería compartir esa experiencia. Gracias. Dios Gracias, bendiga. Elsa María. Qué bueno que estás en ese caminar. Amén. Amén. Carmen Gladys acá comenta, somos comunidad de amor y de esperanza desarrollados con educación como la de ahora para poder llevar nuestra experiencia con Cristo en nuestro caminar y compartirla juntos. Juan Mena de Nicaragua comenta que en Nicaragua se ha perdido ese interés de pedirle al párroco mandar a estudiar teología, ¿verdad? Porque el sacerdote a veces se cree que solo es el que debe tener el conocimiento de teología y lo lamenta mucho. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar o hacer alguna pregunta, alguna duda? Perguntas para o Padre Fábio. Las anotamos y se las enviamos. Eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu nunca imaginava ter este momento, porque fisicamente, personalmente seria difícil. Estamos um pouquinho lejos. Un poco. Pero que coisa a internet, esta proximidade. Me sinto muito cerquita de vocês, escutando, ponendo as coisas difíceis, as crises, os projetos. Isso é muito bonito e tenho certeza que Deus nos une mais uma vez aqui
en este mes para nosotros brasileños, mes de las vocaciones. Brasil celebra este año el año vocacional, entonces es un momento muy fuerte y bonito para más una vez decir, somos testigos de la fe, de la esperanza y del amor. Es muy bonito Amén. eso. Gracias. Marcelo, nosotros solemos al terminar cada taller o cada encuentro, tratar de responder a una pregunta muy sencilla y es con qué nos quedamos, ¿verdad? Una cosa es comentar y preguntar y otra cosa es tratar de identificar con qué nos vamos quedando de esta experiencia formativa. Así que abro este espacio, ¿verdad? Tanto para la sala de Zoom como para nuestros hermanos y hermanas en Facebook, responder a la pregunta ¿con qué te quedas? Recordando que no hay que explicar, simplemente es alguna frase, alguna imagen, alguna palabra, algún gesto, ¿verdad? Que al participar de este taller sobre la catequesis en el proceso de evangelización con Padre Marcelo Luis Machado, va quedando. Así que nos concedemos 1,5 segundos de silencio reflexivo. Sabemos que en los medios virtuales eso del silencio no estila porque es una sensación así de vacío y de pérdida, pero en este caso es necesario para que vayamos identificando con qué te quedas. Hacemos ese silencio y podemos comenzar dentro de un momento. Muy bien. ¿Con qué te quedas? Por aquí me dice, me quedo con que Querigma no es igual a primer anuncio. Muy bien. Brenda Rosario. Me quedo con tan importante es el servicio, no es el servicio, es tan importante el servicio, es la forma en que se realiza siempre, la forma en que se evangeliza. Muy bien. Es tan importante ambos. Gracias. Servicio y la forma. Muy bien, Brenda. Aneli. Ser testigos de la fe, el amor y la esperanza. Gracias. Rosín Serrano, abre el micrófono. Y Maribel va abriendo el tuyo. Dale, Rosín, que tú puedes. Voy a ti. Ahí. Sí, ya lo encontré. Perdón. Nada, con los 7 signos de evangelización, creo que son y la forma como están explicados, que es un recurso brutal para nosotros los catequistas. Gracias, Rosy. Maribel y Nancy, va abriendo tu micrófono. Es más importante mostrar la fe que demostrarla. Muy bien. Nancy. Nancy, ¿abriste el micrófono? Ajá, ahora, dale. Muy bien, importante. Esto no es nuevo, no lo he escuchado en otras ocasiones, pero resonó en mí esta noche. Estar siempre preparado para responder a todo el que demande, o sea, son de esperanza en ustedes, o sea, estar preparado para todo el que demande. Muy bien. Parece significativo. Gracias. Lucy Gerardino. Hola, muy buenas tardes. Hola. Me quedo con la frase que dijo el padre Marcelo, no es bautizar a los convertidos, sino convertir a los bautizados. ¿Cómo lo hago? Ya esa es la metodología. Ahí es donde el rabo se le entorcha, digo, donde la puerca se le entorcha al rabo, ¿verdad? Exacto. Sí. Gracias. A ti, Lucy. Muy bien. Seguimos con Luz Mercedes y luego con Elsa María y Damaris. Buenas noches, me quedo con la catequesis. Es un proceso gradual y permanente. Muy bien, gracias. Elsa María. Sí, me quedo con coinonía. Coinonía, muy bien. Gracias. Damaris. Si no hay testigos, no hay evangelización. Muy bien. Samsung SMA 146U. Abra micrófono. No sé quién es. Buenas noches. Buenas noches.
Mi nombre es Ángela, soy de aquí de la parroquia Nuestra Señora de la Paz Amén. y me quedo con el que dice el Papa, Ajá. que dice apoyando en el nuevo anuncio el impulso misionero, porque Muy esto es un bien. apoyo que nos han dado a nosotros en esta noche. Yo no Ajá. pude coger el otro jueves, pero esta noche sí me lo he gozado y gracias por darnos este entendimiento y esa sabiduría que necesitamos para ese Muchas impulso que gracias. necesitamos ahora. Gracias Muchas a ti. gracias. A ti. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Yolanda, Aquí estoy. muy bien, qué bueno. Los signos de la evangelización que nos tenemos que tener aquí siempre. Ujú. Santísima Trinidad, la iglesia, la Eucaristía y el reino de Dios. Muy bien, excelente. Voy entonces ahora acá en el área de Facebook, que los he dejado abandonados, pero voy por ahí. Sofía Murillo dice, estamos felices de compartir con ustedes y que Dios nos haya bendecido en unión fraternal. Gladys dice, nosotros también estamos bien agradecidos de escucharles. Ok, Carmen Jiménez dice, es una bendición ser catequista y llevar el conocimiento y la palabra de Dios a los niños y jóvenes que tanto lo necesitan. Lo importante es encomendarnos siempre a Dios para que siempre nos brinde dirección. Maritzana Veo dice que se queda con los 7 signos. Yolanda Vargas en Argentina, mes de los catequistas. Qué bendición estar con ustedes. Gracias, Yolanda. Particularmente el día 21 de agosto se determina como el día del catequista, así que ese día estaremos de fiesta. Gladys Nevares se queda con testimonio y rescatar. Mildred Cruz, la iglesia vive el soplo del Espíritu. Amelia Araujo, a quien la felicitamos en su cumpleaños también, se queda con crisálida, metamorfosis y vuelo, aunque sea frágil. Ana Santana, si no hay testigo, no hay evangelización. Cristina Bovea, liturgia, catequesis en acción. Carmen Gladys, seamos amor y esperanza. Carmen Jiménez, me quedo con la bendición y el conocimiento de la evangelización, además el privilegio de poder compartir con todos ustedes. Gracias, Carmen. Lucy Rivera dice, la formación de un cristiano debe ser permanente. Mina Vega, me quedo con un cristianismo estático y desgastado para superarme en la nueva evangelización. Yolanda Vargas, me quedo con ser testigos, servidores y anunciadores de Cristo para catequizar. Luisa Ramos, la iglesia vive el soplo del Espíritu. Luz Dari dice, no, Luz Mayela, la crisis es necesaria. Eso tocó fuerte. Janet Maldonado dice, catequista, el rostro vivo de Jesús para transformar y encaminar el catecumenado o el catecúmeno a ser parte y quedarse en la iglesia de Dios. Y felicidades, Janet, también a ti. Ana Celia Figueroa, el mismo espíritu de proponer y no imponer la fe. Beni Arroyo dice, me quedo con enseñar a los ya bautizados. Lice Ortiz, nuestra iglesia es una riqueza total. Y Claudia Sana dice, la coinonía, experiencias de la caridad entre los hermanos que se sirven unos a otros. Gracias. Y acá en la página, en la plataforma de Zoom, tenemos algunos que dicen, es necesario pasar por una crisis para tomar una decisión. Eso es Maribel. Elvia Cardona dice, me quedo con el testimonio de la fe porque es el primer medio de evangelización y el nuevo impulso misionero espontáneo. Dorian, reaprender el camino de la fe y los signos de evangelización. María Villanueva, de la experiencia a la conversión. Sonia Santiago, tener una brújula a mano para no perdernos. Aracelis López, mantener viva la esperanza. Hermana Rebeca dice, recuperar el primer anuncio. Margie dice, me quedo con nada mejor como el servicio. Lorraine, para tomar una decisión tienes que pasar una crisis, que le creen más al testigo que al maestro. José Yesenia, los signos de evangelización. Elizabeth de León, crisis es tomar una decisión. Y por ahí, etcétera, 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 etcétera. Excelente. Qué bien. Quiero antes de que terminemos recordarles varios asuntos.
primero, si usted quiere repasar este taller, porque al escuchar a Padre Marcelo, tal vez esta noche se acostó a dormir y de momento despertó a las 3 de la mañana y dice, caramba, ¿qué fue lo que dijo Marcelo con respecto a tal signo? Usted puede buscarlo en el canal de YouTube de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis, puede escribir justamente el título, Nuevos Horizontes para, perdón, Catequesis en el proceso de la evangelización, y ahí le va a aparecer entonces el taller y lo podrá ver pasito a pasito, ¿verdad? Puede detenerlo, puede darle para atrás y escuchar nuevamente y demás. Ya Padre Marcelo nos dio el compromiso de enviarnos la presentación, así que ya la compartiremos tan pronto nos las haga llegar. Y recordarles que el próximo jueves, que sería el jueves 17 de agosto, este mes va volando, tendremos el tema de metodología sinodal. Y en este caso vamos a tener como recurso a Padre Fabio Antúnez, que es, ¿verdad?, el encargado en Cevitepal, allá en el CELAM, y que estuvo al principio, ¿verdad?, acompañándonos hoy en el taller. Así que vamos a tenerlo a él el 17 jueves con el tema metodología sinodal. Bien, así que si usted cree que este estuvo bueno, ese va a estar excelente también. Así que vamos ahí, ¿verdad?, creciendo y profundizando. ¿Okay? Si usted sabe de alguna persona que quiere participar de los talleres, recuérdele que lo puede hacer a través de la página en Facebook. Y si quieren ver los talleres, ya sabe que puede buscarlo en YouTube desde el canal. Y para que usted se entere siempre, cada vez que se vaya a hacer algún tipo de taller o algún tipo de promoción, dele seguir. Bien, y de ese modo usted va a recibir las notificaciones, tanto en YouTube, en el canal, como en Facebook. No es un asunto de recibir likes, no es un asunto de, ¿verdad?, de saber cuánta gente es, para que usted, cada vez que nosotros hagamos algún tipo de publicación, usted se pueda enterar. ¿Lo tenemos? Claro. ¿Está Padre Tony por ahí? Don Tony Ramos Valdés. Ah, muy bien, qué bueno. Para las palabras finales y la oración final y todo eso que usted sabe hacer muy bien. Nada, agradecer una vez más escucha. Sí. Agradecer una vez más a Marcelo, a Pablo, que tuve al principio. Ya le veremos el próximo jueves. Y seguir dejando que nos interpelen las palabras que han sido dichas. Las palabras que han sido dichas, que el Señor tenga piedad y nos bendiga y mire siempre su rostro sobre cada uno de nosotros, de nosotras, que Él nos conceda su bendición, su paz. Buenas y santas noches. Amén. Gracias. Buenas noches. Padre Marcelo, esperemos que algún momento pueda así viajar a Puerto Rico. ¿Está bien? Así que esperemos verlos pronto. Claro que sí. Puede ser. Claro que sí, tienes casa. Agradezco a todos y un abrazo muy fuerte desde Brasil. Muchas gracias. Inmenso Brasil. Amén. Para ti también. Muchas gracias a los hermanos y hermanas en Facebook. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Y a los que están en el curso de los martes, comenzamos este martes 15. ¿Está bien? Así que ya saben. Nos veremos prontito. Se le están acabando las vacaciones. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Que descansen. Que descansen.